conversando con el diputado Tobías Crespo, quien es presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, quien también miembro, ¿verdad?, de la Comisión de Medios de Comunicación, y que yo sé que luego de la ley de tránsito, que fue un aporte tan importante para la República Dominicana y que generaciones tras generaciones tendrán que recordarlo, hasta el día que digan que la van a modificar, van a decir, eso lo hizo Tobías Crespo en otros países en una dicen propuesta. la ley Tobías, La ley en Tobías. Estados Unidos, por ejemplo. Aquí deberían, porque eso yo creo que le da, legislativamente, le da mayor personalidad a los trabajos, pero también le tiene que llamar a vergüenza a aquellos que no hacen nada, porque saldrán obviamente 8 años, 6 años y mucho más de un Congreso sin haberle aportado nada al país. Y yo creo que eso tiene que pesar sobre cualquier persona que tenga ya ese poder, ¿verdad? Y que haya ganado con la simpatía del pueblo, de haber salido de un Congreso Nacional sin haberle aportado nada al país. Creo que en ese momento sería una estafa a todo eso que se le pagó y todo ese dinero que se le dio cuando no aportó. Bueno, sobre todo yo entiendo que cuando a uno lo eligen, la voluntad popular, que a uno le pagan por un trabajo, uno tiene que responder el pago por ese trabajo con resultados, y eso es lo que hemos estado haciendo. Sí. Y por eso tal vez es que aquí le ponen, ya la ley no pertenece a uno, sino que pertenece al país, porque a uno le pagaron para hacer ese trabajo y uno se lo aportó a la sociedad y a las personas. Esa es mi convicción. Saliendo de la particularidad. La tuya tiene muchísima lógica. El único problema es que a todos le están pagando y no todos están trabajando. Entonces, por lo menos no todos están produciendo en la misma magnitud. Vámonos al fondo. Pero como tú quieres que yo vaya al fondo del tema de la ley, te pregunto lo siguiente: ¿por qué en la República Dominicana, que fue todo el mundo le esperaba con muchísimas ansias, realmente entendemos lo que le estudiamos, lo que le dimos seguimiento, que tenemos una buena ley, un buen código, ¿verdad?, de tránsito, de transporte, de seguridad vial? ¿Por qué, consultado incluso con otros países, ese proyecto no se siente que se está dando igual de resultado? ¿Por qué la gente no ha sentido el cambio en el proceso? ¿Por qué la gente sigue mirando el mismo tapón? La misma imprudencia del conductor, porque yo creo que esto es una combinación, que no es solamente o sea, un tema de que la sanción que te van a poner, sino por qué la gente todavía no ha sentido un impacto de este proyecto de ley ya puesto en ejecución con un año más. No me gusta particularizar, pero te voy a indicar que hubo un dirigente transportista que trabajó en el proyecto y que una vez le dijo a los transportistas: no ataquemos a Tobías, no ataquemos la ley, que mientras más atacamos la ley, su necesidad sube, porque Tobías vendió muy bien su ley y el pueblo se la compró mejor. Es decir, fueron expresiones de él mismo, que me lo dijo una noche. ¿Qué digo con esto? Que nosotros durante 12 años estuvimos evangelizando por todo el país de la necesidad, bueno, algunos periodistas decían que yo estaba un poco iluso, desde el punto de vista de que esto se diera. Perdimos la fe. Perdieron la fe, pero yo nunca la perdí. Y en ese sentido, la población la compró de manera favorable, pero no solamente que la compró, es que le afecta, Johanna, de manera particular. Es decir, las actividades del sector impactan la calidad de vida del ciudadano todos los días nosotros sufrimos los problemas de la movilidad, los problemas del transporte, del tránsito, la seguridad vial, de las víctimas mortales, de los costos económicos, de los costos sociales, de los costos de salud, del daño emocional y psicológico que le produce a los familiares cuando pierden una persona en un accidente de tránsito o quedan heridos. Entonces, la espera de 30 años, yo digo que esta ley, nosotros teníamos una deuda como Congreso, esta ley debió haber sido aprobada en el año 96, teníamos 20 años de una falencia desde el punto de vista de los problemas acumulados. Entonces, los problemas eran muchos, el Estado fue irresponsable. Y cuando digo el Estado, todos los gobiernos, lo digo con responsabilidad, fueron muy irresponsables en no tomar el toro por los cuernos, en no asumir el rol que debieron asumir y dejaron que se acumulara todos estos problemas. Entonces, pedir resultados a la distancia de un clic, y aquí no quiero justificar las expectativas y el... No es justificación, es un análisis no es un con análisis que estoy haciendo holístico, integral, pues los resultados yo personalmente lo pudiera estar viendo de manera estructural e impactante en 4, 5 o 6 o 7 años. Y tú dirás, ¿por qué tanto? Bueno,
precisamente porque dejamos acumular unos problemas, nos llevó a un colapsó el transporte público, colapsó el tránsito, la seguridad vial estamos encabezando como país más violento en el mundo, Sí, con víctimas terrible. mortales, y hay una movilidad de personas de manera desorganizada, no había una planificación. Entonces, las expectativas, al ser muy amplias, la vendimos muy bien, la población esperaba. Yo creo que incluso fuera de que se debe mantener la voluntad política, que el presidente muy valientemente promulgó la ley, designó el Intran, el año pasado aprobamos mayores recursos para el Intran, es decir, no Claro. solamente los presupuestos de las instituciones que desaparecieron, sino y también la misma ley establece un plan nacional de movilidad que está acometiendo el Intran con los ayuntamientos, un plan nacional de seguridad vial que también está como ruta crítica en la ley, pero se necesita que el Ejecutivo mantenga esa voluntad política. Sin esa voluntad política nosotros no vamos a ver los resultados. Fuera de la justicia, ¿verdad? Claro, Que claro, es claro. otro poder. Se necesita más recursos, es decir, se necesita financiamiento, inversión extranjera, que capitales locales vengan al sector porque ya hay un marco jurídico. Anteriormente nadie iba a invertir en este sector porque no había un marco jurídico, Claro. no había seguridad jurídica. También se va a necesitar, Joana, mucho de formación y capacitación, tanto de los transportistas como de los choferes, como de los empleados del Intran y los ayuntamientos. Hay que capacitar ahora que hay una gran cantidad de dominicanos y dominicanas en estas actividades. Entiende que hay que hasta reeducar a los conductores a todos, actuales. incluyendo a nosotros. Sí, es a decir, nosotros. la ley establece la inserción de la educación vial y ahí es que yo entiendo que a 20 años que vamos a ver el cambio fundamental de una nueva cultura ciudadana, porque establece la educación vial y la seguridad vial desde las estancias infantiles, Sí. de 0 a 5 años, en la parte preescolar, en la educación básica hasta sexto, y en la educación media, es decir, que ya nosotros tengamos un ciudadano que salga de la escuela por lo menos con los conocimientos teóricos para sacar el carnet de aprendizaje, no así la licencia definitiva porque tiene que ir a aprender a una escuela privada, pero sí crear una nueva cultura ciudadana. O sea, que eso hay que incluirlo en el currículo de educación. Dice que el Intran y el Ministerio de Educación deben insertar como contenido transversal, y lo establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y el Pacto por la Educación. Solamente así nosotros vamos a lograr en una generación o una generación y media nuevos peatones, esto porque nuevos pasajeros y nuevos conductores. Esto porque no es un programa de farándula, pero solamente con ese aporte de que aquí en la República Dominicana, o sea, nosotros tengamos adolescentes, jóvenes, con conciencia de lo que va a pasar cuando salgan a la calle. O sea, mira, solamente con eso yo creo que nosotros Joana, podemos yo lo vivía cambiar. cuando yo fui director de tránsito. Sí. Durante esos 6 años veía jóvenes que sus padres le compraban un vehículo, querían sacarle la licencia rápido a los 16, 17 años y no sabían la responsabilidad, un arma de vida o muerte que le estaban dando a sus hijos, y a veces esos padres se preocupaban porque los hijos no llegaban porque estaban compartiendo en una discoteca o con amigos, y cuando no llega nunca ese joven, ese padre no duerme para siempre. Es decir, perder un hijo en un accidente de tránsito, sobre todo los jóvenes, los accidentes de tránsito se está llevando en un 67% de los 12 a los 29 años, una gran cantidad de jóvenes, de adolescentes, de juventud, que a veces son el sustento económico del hogar, se pierde los ingresos. Entonces, y la misma esperanza y las expectativas de vida que en el país están. Entonces yo creo, resumiendo a tu pregunta del por qué, es que, vuelvo y repito, se necesita también el involucramiento de todos. Yo creo que todos somos parte del problema y debemos ser parte de la solución. A veces decimos, no, que los motoconchistas, y es verdad que ellos son parte del problema. Estamos hablando del 54.25% del parque vehicular, es decir, las motocicletas son 1 millón y pico, casi 2 millones, es decir, sobrepasan los demás vehículos. Es parte del problema porque hay una realidad económica y social. A veces eso lo achacamos los guagüeros, es verdad que se te tiran, se te cierran, te pelan el vehículo, andan en combate, son parte del problema. A veces se lo tiramos a los transportistas de carga, muchas veces abusan de su posición dominante de vehículos y cometen delitos e infracciones, pero también yo soy diputado, legislador, violo la ley porque soy diputado, o soy un sobrino de un ministro, como vimos en las redes sociales, que por ser sobrino, o una fiscal que parqueó el vehículo donde le dio su gana porque era fiscal. Entonces yo creo que nosotros a veces tenemos educación, tenemos maestría, tenemos doctorado y violamos de manera reiterada porque creemos que la ley nada más es para el cumplimiento del chiquito y para aplicársela a los que menos tienen. Y yo creo que no debe ser así. Cuando te digo esto, quiero indicarte que la seguridad vial y todo lo que tiene que ver con una cultura ciudadana es responsabilidad
de todo, del sector privado. Ustedes, la prensa, los periodistas, claro. tienen que orientar, divulgar, incluso saber cómo se despliegan imágenes de víctimas en las calles, que a veces impactan la dignidad de los familiares cuando ponen en la prensa. Si hay una serie de elementos que cada uno de nosotros tenemos que aportar. El sector privado tiene una responsabilidad social, sobre todo en políticas de seguridad ocupacional, de prevención de víctimas. Los que manejan flotas de vehículos, que el 60%, el 40 al 60% de los accidentes de tránsito se dan o camino al trabajo o durante el trabajo o retornando del trabajo hacia la casa, lo que significa que el sector empresarial debe aportar, porque eso implica horas hombre, pérdida de productividad y sobre todo de afectación a ciudadanos que realmente se pueden evitar. Tobías, interesantísimo ese proyecto, fue un gran aporte que tú junto a ese grupo de hombres y mujeres que trabajaron en la ley de tránsito le dieron al país. Que un diputado, ¿verdad?, que todavía le quedan 2 años y pico, creo, a esta gestión, ¿verdad? Entonces, 2 años y piquito. 2 años y piquito. Entonces se supone que Tobías Crespo, ya que fue tan productivo, su primer sextenio, tiene ya, está recogiendo los frutos de lo que sembró en su primer periodo como diputado. Yo creo que más que yo el país debe empezar a recogerlo. Sí, claro, pero tú sabes que es así. En detalles, me gustaría saber qué más tienes Tobías Crespo, con qué proyecto de interés así, ¿verdad?, bien general para la República Dominicana está trabajando, porque no quiero dejar solamente el programa con que Tobías Crespo y la ley de tránsito, porque dicho sea de paso, se va a hablar de ti siempre con este proyecto, pero yo sé que tienes muchísimo más que aportarle al país. Sí, mira, como nosotros nos dieron una responsabilidad de legislar, de fiscalizar y representar, yo tengo más de 5 años y medio analizando la Ley General de Telecomunicaciones. Esa ley se aprobó en el año 98. Ese es mi sector. Yo estoy en las telecomunicaciones de los 18 años. Es decir, mi profesión inicial es ingeniero electrónico en computadoras y tengo 30 años en las telecomunicaciones. Y trabajé 13 años en una de las principales empresas de telecomunicaciones del país. Incluso en el año 98 yo fui llamado para poner alineados los términos de las definiciones de esa ley cuando se aprobó. Yo trabajaba en una de las empresas como instructor. Nosotros esos 5 años y medio hemos estado haciendo una legislación comparada de países similares, igual que lo hicimos con esta ley, y ya tenemos preparado un anteproyecto de ley que vamos a someter en agosto, a inicio de agosto. ¿Por qué en agosto? Porque ya estos días, ya esta legislatura, como quien dice, pasó, y tú sabes que no quisiera que le pasen 2 legislaturas sin ser consultada. De la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones. Es un estudio muy concienzudo que hemos hecho, aprovechando los 30 años de experiencia a nivel profesional y empresarial en el sector, y académico también, porque estoy desde los 23 años impartiendo docencia. Y en ese sentido vamos a presentar al país una modificación a esa ley, que fue en sus inicios una ley de telefonía. La ley de telecomunicaciones no establecía los temas de video, de televisión, de la parte de internet, de la ciberseguridad, de lo que son los delitos de alta tecnología, del comercio electrónico. ¿Tiene la ley? Va a cumplir precisamente 20 años, pero no es por el tiempo. En tecnología 20 años es mucho, porque aquella ley va a cumplir 50. Es por todas las imperfecciones. Yo me he adentrado en esa ley y no teníamos la Constitución del 2010, no teníamos la ley de competencia, de proconsumidor, la ley de acceso a la información pública, la ley de habeas data sobre el respeto a la integridad de los datos, no teníamos la ley de cibercrimen, no teníamos la ley de compras y contrataciones, no teníamos, por ejemplo, el proyecto que tiene el gobierno de República Digital y donde se debe garantizar, y no teníamos ciertos elementos. Esa ley fue utilizada en su momento para dar de lado o enfrentar un conflicto que se generó entre una de las principales empresas, que era un monopolio privado. Balaguer le había dado a otra empresa una licencia para operación, y como era un monopolio no había un marco para permitir la competencia. Entonces se pidió una asesoría al Secretariado Técnico en el 94, la UIT dio esa asesoría. Había unos momentos en ese tiempo de desregular el sector, es decir, de permitir la libre. Fue casi una ley transitoria. Fue transitoria, y no vamos a decir que impuesta,
pero casi sí. Muy selectiva. Sí. Tobías. Esa ley no respeta los derechos de los consumidores. Aquí hay que trabajar mucho sobre los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones, Claro, de los servicios, de los abusos de posiciones dominantes de mercado, de monopolios, de oligopolios, de temas jurídicos que se remiten a un ente y que ya la justicia tiene otros entes. Y hay muchas cosas sobre las cuales en los próximos 2 años, de aquí hacia el 2020, que sí, es lo que me queda como legislador, si Dios nos permite la vida y la salud, claro, de aportar. Y este proyecto de ley no es en contra de nadie, lo quiero indicar aquí, es en favor de todo el mundo, de los agentes, de los prestadores, de los usuarios, de los servicios. Prepárate a recibir todas tus presiones, porque aunque tú digas aquí que eso no es en contra de nadie, tú sabes que ese proyecto de ley, yo diría que si el otro que enfrentaste afectaba muchísimos intereses, este proyecto de ley enfrenta poderes más fuertes económicos, definitivamente. Pero uno tiene que asumir el reto, Johanna. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú sometes un proyecto de ley, tú tienes que poner en una balanza a quién beneficia más. Claro. Y si beneficia más a los pobres, a la clase media, a los usuarios, a los consumidores, al Estado, al país, a la inversión extranjera, entonces se sopesa y se consulta, porque tampoco es de imposición. Nosotros consultamos el otro 5 años y medio, así que duremos en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Pues que sea lo que Dios indique. ¿Cuál fue el proyecto de ley que se te aprobó a ti durante la semana que recién concluye? Bueno, nosotros se ha aprobado en este mes 2 proyectos importantes que van a la discapacidad, que es el proyecto de ley que oficializa el lenguaje de señas para los sordos o con problemas auditivos y el sistema braille para los ciegos. Y en esta semana precisamente se aprobó otro proyecto de ley para la discapacidad, que es el que declara el 23 de septiembre Día Nacional del Atleta en condiciones especiales o con discapacidad, como forma de promover las Olimpiadas Especiales, el deporte, la integración deportiva de los atletas con discapacidad. Es decir, tenemos una herencia, porque mi madre fue maestra de sordo, y mi hermano mayor fallecido fue sordo, y hay una escuela en Asua que lleva el nombre de mi madre, maestra de sordos también, que es integral, y entonces nosotros entendimos que debíamos también hacer un aporte en esta comunidad de condiciones especiales, y que hemos trabajado también en esta vertiente. Bueno, pues Tobías. Y agradecemos siempre al Congreso, a la Cámara de Diputados, que cada vez que nosotros sometemos un proyecto de ley se vota de manera unánime. Es decir, lograr el consenso de todos mis compañeros de partido, de todos los partidos y de todos los legisladores, no es una tarea fácil. Es decir que le agradezco a cada uno de los colegas que siempre han votado de manera unánime y favorable por los proyectos de ley que nosotros sometemos. Bueno, pues felicidades, porque realmente eres dentro de los pocos diputados que lleva proyectos a la Cámara de Diputados y que logra esa aprobación, además de con una votación unánime, pero por lo menos que se conviertan en ley. O sea, porque también sabemos que no es tan fácil lograr ese consenso. Así que nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya ahí tenemos otro tema pendiente. Cuando sometas el proyecto de ley de telecomunicaciones, entonces venimos a analizarlo. Bueno, Tobías, muchísimas gracias. Señores, también gracias a ustedes por habernos acompañado. Será hasta una próxima entrega. Bye, bye.